Bueno, hermanos, de verdad que le damos gracias al Señor eh, que nos regala su palabra. Y digo esto porque hay tantas personas en el mundo que no tienen acceso a la Escritura. Y nosotros tenemos acceso, yo creo que de sobra, porque tenemos todos los medios a nuestro alcance para tener la Escritura. De la manera que nosotros queramos, en todas las presentaciones, en todos los colores, ahora con la tecnología, todas las plataformas que hay, las aplicaciones para nosotros escuchar la palabra, para leerla en todas las versiones. Es decir, tenemos un acceso ilimitado nosotros y debemos aprovecharlo y pensar en aquellas personas que no tienen el acceso a la Escritura como nosotros lo tenemos en su propio lenguaje, en su propio dialecto. Orar también por ellos para que el Señor siga usando ministerios como el de Nidia y Jim Smith, que se dedican a eso, a apoyar la traducción de la Biblia en otros idiomas, en otros dialectos. Oremos por eso también. Digo esto porque cuando nosotros abrimos la palabra, pues es para nosotros como un deleite disfrutarla. Y quiero compartir con ustedes una historia. Este es un atleta que pues salió a recorrer todo su país. Salió a recorrer todo su país y en su largo caminar él tuvo que atravesar diversos obstáculos: calor, frío, lluvia, sol. Y cuando llegó a la ansiada meta, pues lo entrevistaron. Estaban todos los periodistas esperándolo para entrevistarlo. Y cuando se acercaron a él para entrevistarlo, la primera pregunta que le hicieron, claro, como había atravesado todo el país, entonces la primera pregunta que le hicieron fue: ¿cuál había sido el mayor obstáculo que él había tenido que atravesar durante todo ese trayecto? Claro, uno piensa muchos climas diferentes, culturas diferentes. Le dicen, bueno, ¿cuál fue su mayor obstáculo al atravesar todo el país? Y entonces el atleta lo que respondió es: mi mayor obstáculo fueron las pequeñas piedritas que se me metían dentro de mis zapatillas. ¿Usted se imagina cómo podría ser eso? Y pensando en eso, digo, uno puede tener los zapatos más costosos o más cómodos del mundo, que los hay. Ahí estuve investigando y los zapatos más costosos, por lo menos conocidos, que hay en el mundo, son estos. Cuestan $2 millones. Son unas zapatillas de diseñador. Todo eso que usted ve ahí, esas piedritas, son diamantes. Entonces, aunque usted tuviera unos zapatos como estos,
que son los zapatos más cómodos del mundo o más costosos del mundo, si usted tiene una piedrita, una por lo menos dentro, usted y yo no podríamos caminar cómodamente, aunque tuviéramos $2 millones en nuestros pies. No podríamos avanzar, no podríamos ni siquiera llegar a nuestro lugar de destino, por cerca que sea. O sea, caminar con una piedra en el zapato, aunque sea de aquí al estacionamiento, pues es algo tortuoso, ¿no? Ahora, ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado que cuando vamos a la playa y se nos mete toda esa arena en los zapatos o en las sandalias? Eso es una incomodidad, es un fastidio. A mí por lo menos eso me fastidia, me incomoda, ¿no? Si yo me quito los zapatos y camino sobre la arena, pues es delicioso. Pero cuando ya usted se arregló, se vistió y sale de la playa porque va a ir a un restaurante o algo y todavía trae arena en los zapatos, es fastidioso, es totalmente fastidioso, es algo que no nos deja estar cómodos, es algo que no nos deja seguir caminando. Y si te arriesgas a caminar así, con una piedrita en el zapato, por pequeñita que sea, o arena o algo que te moleste en tu zapato, por pequeño que sea, si te arriesgas a caminar así, pues muy probablemente al final de tu destino, pues tu pie va a salir lastimado, totalmente. Entonces, pienso que a veces esas pequeñas cositas, por insignificantes que sean, una pequeña piedrita, pero en el zapato, en el lugar apropiado, puede hacer muchísimo daño. Y hoy he titulado este mensaje precisamente Pequeñas zorras. Y está basado en Cantares, capítulo 2, versículo 15, si usted lo quiere buscar. Mientras tanto, quiero saludar a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook, a María Eugenia Díaz, a Manuela Mejía, Marta Sáenz, Laura Guarín, Berito Estrada, Nidia Garza, Jorge López. Y le damos gracias al Señor también por la tecnología, porque ellos se pueden conectar también con nosotros allí en sus hogares, no solamente aquí en McAllen, sino pues en cualquier lugar del mundo, ¿no? Cantares capítulo 2, versículo 15, dice la palabra del Señor: cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Bueno, busqué otra versión. Ustedes saben que me gusta buscar otras versiones para que nos quede un poquito más claro. Y encontré en la traducción del lenguaje actual, el mismo versículo dice así: las zorras pequeñas causan daño a nuestras viñas. Ayúdennos a atraparlas, pues nuestras viñas están en flor. ¿Sí está el versículo ahí? ¿Sí es ese? Ok, que los veo a todos leyendo, entonces dije, a lo mejor ese no es. Veo a todos ahí muy concentrados. Miren, este versículo en particular está escrito en uno de los libros más románticos de la Biblia, que es Cantares. El libro de Cantares es un libro que realmente es como una oda al amor, un poema al amor. Y nos presenta el libro de Cantares una historia de amor muy hermosa, la relación de la pareja, de esta pareja, pero también nos la presenta de una manera espiritual. Y de alguna manera muchos de los estudiosos de la escritura coinciden y coincidimos en que Cantares es también como una ilustración, una semejanza de esa relación entre Cristo y su iglesia. Ahora, este versículo en particular, el versículo 15 del capítulo 2, nos está advirtiendo sobre el peligro de permitir que cosas insignificantes puedan afectar la relación de pareja, o quizá pueden ser cosas importantes, pero vienen atacando la relación con pequeños problemas que se van acumulando y terminan destruyendo la relación. Todos los que somos casados entendemos esto, y ese versículo está dirigido directamente o claramente a ese contexto, ¿no? Pero este versículo es un versículo que nosotros también podemos usar como una analogía sobre el peligro de las cosas pequeñas que nosotros no atendemos en nuestra vida y que luego nos van destruyendo y van destruyendo también nuestras relaciones. Ahora, para comenzar, es bueno entender el por qué Cantares habla
de las pequeñas cosas. ¿Por qué está hablando ahí de las pequeñas cosas? Entonces, para ello, nos vamos un capítulo atrás, en Cantares capítulo 1, versículo 6, dice: no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Esta es la mujer protagonista de Cantares. Pero miremos lo que sigue, lo que tengo ahí resaltado en amarillo. Dice: me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Ahora, la mujer que protagoniza Cantares conocía las viñas, pues sus hermanos, según el texto, la mandaron a cuidarlas, la mandaron a trabajar allá. Entonces ella conocía las viñas, ella trabajaba cuidando las viñas, o por lo menos esa era la idea, porque mire que al final no la guardó, pero ella sabía en qué consistía una viña y cuál era la manera de cuidarla, de protegerla, de cultivarla. Ahora, las zorras pequeñas son animalitos, o eran animalitos que venían a las viñas. Identificamos el viñedo, ¿no? Donde están todas las uvas y todo eso. No sé cuántos han tenido la oportunidad de ir a un viñedo, pero es un paisaje hermosísimo. Uno no se imagina cómo es ese proceso de las uvas y cuando usted pasa por debajo de esos viñedos y todos esos racimos colgando, es algo muy hermoso. Entonces, estas zorras, estas pequeñas zorras, venían a las viñas y hacían agujeros, escarbaban agujeros cerca de donde estaban las raíces de la vid. Además, se comían las uvas, especialmente las uvas que estaban apenas saliendo, ¿no? Entonces, eran totalmente destructivas y son animalitos muy pequeños, las pequeñas zorras, y son hasta bonitos, ¿no? Usted los ve y son hasta bonitos, pero son animales pequeños supremamente destructivos. Ahora, en un gran viñedo, si usted ha ido, no sé, a Europa o Argentina, o bueno, no sé qué, bueno, aquí también hay viñedos en los Estados Unidos, en Napa. Son muy famosos. Es decir, si usted ha ido a un viñedo, son hectáreas y hectáreas y hectáreas de cultivos. Entonces, un viñador, pues en ese terreno tan grande, percibir una pequeña zorra o 2 o 3 o 5 que empiecen a dañarle, pues no es tan fácil, ¿no? Porque es difícil detectar estos pequeños zorros. Además, que estos animalitos son animalitos muy ágiles para escabullirse. Y esto hacía, en ese entonces, según Cantares, hacía más difícil cazarlos, entonces hacían más daño. Ahora, al final, este trabajo de las pequeñas zorras, que podía pasar desapercibido, pues iba destruyendo los viñedos, lentamente pero contundentemente. Y aquí entonces podemos entender esa analogía, que es una analogía, es una comparación, es una semejanza del libro de Cantares, cuando usa esta analogía para referirse a la relación y a las pequeñas cosas que pueden dañar nuestra vida, que pueden dañar nuestras relaciones. Entonces es importante que nosotros entendamos o que nos ubiquemos en un panorama para que nos apropiemos de este versículo, que nosotros somos viñedos también, que nosotros somos viñedos que Dios está cultivando, pero no podemos dejar que las pequeñas zorras vengan a dañar nuestras raíces o a comer nuestro fruto. Ahora, cuando hablamos de viñedos, también podemos incluir muchos, pero yo voy a incluir 3, y de esos 3 vamos a hablar hoy de uno: la congregación, la familia y la vida. Entonces pensemos que la congregación es un viñedo, la familia es otro viñedo, y la vida, es decir, tu vida, mi vida, nuestra vida, es otro viñedo. Y entonces ya cuando identificamos estos viñedos, pues vamos a saber los peligros a los que se enfrentan y cómo podemos nosotros actuar, que no nos pase lo de esta mujer que descuidó la viña. Ahora vamos a comenzar con la congregación, que es el primer viñedo, que es el que nos compete ahora, sobre todo en esta nueva etapa que nosotros estamos viviendo y lo que está pasando la iglesia de manera universal, porque la iglesia de manera universal está teniendo un sacudón muy fuerte y usted y yo somos parte de eso también. Entonces, comenzando con la congregación, vamos a ver cuáles pequeñas zorras pueden destruir este viñedo. Nosotros recordemos que nuestra congregación, es decir, esta congregación, esto se llama Congregación Iglesia Bautista Getsemaní. Ese es el nombre correcto, congregación, que es el lugar donde nos congregamos. Entonces nosotros como congregación hacemos parte de la iglesia universal, la iglesia de Cristo. Esa iglesia es lo que nosotros conocemos y ya estudiamos aquí, el cuerpo de Cristo. Entonces esa iglesia es el cuerpo de Cristo.
Y lo vemos en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27. Dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, somos nosotros el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Colosenses 1:18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Saludos especiales los otros hermanos que se están conectando, la hermana Alicia, la hermana Eva, la hermana Madita, el hermano Emilio. Saludos para ustedes también, que el Señor les bendiga. Miren, usted y yo somos la iglesia, esto lo hemos enseñado muchas veces, pero es importante recordarlo. Usted y yo somos la iglesia. La iglesia no es este edificio. La iglesia no es el edificio. La iglesia somos usted y yo. Por eso cuando pasó toda esta parte de la pandemia, la parte más fuerte, que recomendaron cerrar estos lugares porque había mucha exposición. Entonces la gente que no conoce la Biblia, aunque se llamaban cristianos, pero no conocían la Biblia, entonces decían, me cerraron la iglesia, nos cerraron la iglesia. No. La iglesia nunca se cerró, nunca, porque la iglesia somos usted y yo. Cerraron un edificio y eso que no fue una orden estricta, fue una recomendación. Pero la iglesia nunca se cerró. ¿Por qué? Porque la iglesia somos usted y yo. Entonces es importante que entendamos la responsabilidad que tenemos usted y yo de cuidar la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos cuidando el cuerpo de Cristo. El cuerpo por el cual Él entregó su vida, siendo Él la cabeza. Ahora, parte esencial de ese cuidado, de esa responsabilidad que tenemos entonces, a ver, resumamos, usted y yo somos la iglesia. Si usted y yo somos la iglesia, tenemos una obligación, una responsabilidad. Esto no es una alternativa, esto es una obligación de todos los creyentes. Cuidar el cuerpo de Cristo, cuidar la iglesia. Usted no puede decir, no, pues que la cuide Cristo, al fin el cuerpo es de Él. Claro, Él la cuida y la sustenta, pero usted y yo tenemos una responsabilidad y una obligación de aportar a ese cuidado. Porque si nosotros no lo hacemos, entonces nosotros no somos parte del cuerpo, somos un tumor, somos un cáncer que está haciendo metástasis en el cuerpo y lo estás dañando. Y eso pasa en muchas congregaciones. Hay miembros que son miembros del cuerpo y hay tumores que dañan el cuerpo. Usted y yo no podemos ser eso. Tenemos que ser miembros útiles del cuerpo. Y una vez hicimos un estudio de todo eso, de todas las partes del cuerpo, ¿no? Ahora, es parte esencial entonces que nosotros evitemos que esas pequeñas zorras vengan a socavar las raíces de este viñedo y a comerse los frutos de este viñedo que se llama congregación. Entonces ahí estamos usted y yo, al pendiente. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué cuidados debemos tener nosotros para que esas pequeñas zorras no vengan a dañar y a destruir este viñedo? Primero, cuidar el suelo, cuidar la vid y cuidar el fruto. Es decir, los tres componentes de un viñedo son el suelo, la vid y el fruto. Y usted y yo somos responsables de cuidarlos, de cuidarlos. Cuando hablamos de cuidar el suelo, estoy hablando de la atención que usted y yo debemos dar al terreno donde debe crecer la vid para dar fruto. ¿En qué terreno estamos plantando nuestra vid como congregación? ¿En qué terreno está plantada nuestra vid como congregación? Mateo 7, versos 24 al 29, si lo quiere buscar. Dice:
Mateo 7, 24, 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta ilustración es una ilustración que todos conocemos, y la podemos usar para muchas cosas. Directamente está hablando de construir un terreno. ¿Cuántos de ustedes han construido? Bueno, aquí hay varios constructores y saben la importancia del terreno donde van a construir. En este valle, el valle donde vivimos, el valle de Río Grande, de Texas, pues tenemos que saber dónde se construye, porque cuando vienen las lluvias hay sectores que se inundan mucho. Entonces, cerca de donde vivo están construyendo una casa y ellos cuando empezaron a construir, empezaron a traer tierra y material y hicieron un montecito, levantaron un poquito y ahí construyeron la casa. Claro, porque si se llega a inundar, por lo menos se va a proteger un poquito y eso lo he visto en muchos lugares. Entonces la importancia de ubicar el lugar ideal para uno construir. Eso es importante y por supuesto nosotros no sembramos un viñedo sobre la roca, porque me va a decir, bueno, pero usted está hablando ahí que construir sobre la roca, el viñedo no se siembra sobre la roca, esto es una analogía, ¿no? Este texto nos está dando es un punto de partida, un punto de inicio sobre la importancia de buscar el lugar adecuado para nuestros cimientos, es decir, un terreno noble, un terreno limpio, un terreno fértil. Hace unos días, aquí en la parte de atrás, los que conocen aquí, la parte de atrás de la iglesia, hay un pedazo de tierra que mandamos a quitar porque todo el matorral o todo se puso muy feo, ¿no? Entonces yo le pedí el favor que lo quitaran y estaba la tierra. Entonces con el hermano César nos pusimos de acuerdo para venir y revolcar un poquito y sembrar unas semillitas de zacate o de césped, pues por lo menos para que haya un poquito de verde, ahorita que llegue el verano se vea más o menos bonito. Entonces cuando tomamos esa decisión, pues tuvimos que hacer ciertas cosas. Entonces fuimos y compramos tierra buena, abonada, y unas semillas, y nos vinimos con el hermano César y abrimos ahí, revolcamos la tierra un poco, luego echamos toda la tierra nueva que trajimos, echamos bastante agua, sembramos las semillas, llevamos una semana que nos vamos turnando, él llega temprano y le echa agüita, luego yo llego y le echo agüita, o por la tarde yo le echo agüita, y ahí, y ya por fin ayer más o menos, ya empezaron a salir algunas pelucitas del zacate, vamos a ver qué tan bonito está, pero la importancia de un terreno ideal, de un terreno adecuado. Y es curioso porque una parte de ese lugar, pues no nos alcanzó la tierra que traíamos abonada. O sea, compré unos bultos y no me alcanzó y era ya sábado y dije, bueno, mientras voy, vuelvo. Entonces el hermano César me dijo, vamos y agarremos un poquito de tierra que hay allá al frente y se la ponemos. Pero esa tierra ya venía más lodosita, más diferente, ¿no? Y si ustedes miran, se ve todo el pedazo de la tierra buena con las semillitas y un pedacito chiquitito de la tierra que no era la misma y ahí no están creciendo tanto. Entonces, la importancia de un buen terreno, la importancia de una tierra fértil, de una tierra adecuada, limpia, noble para nosotros sembrar. Mateo capítulo 13, versículos 8 y 23, no 8 al 23, sino versículo 8 y versículo 23, dice, versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Luego el Señor explica en el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora, este es un ejemplo que todos conocemos del sembrador que el Señor Jesucristo dio respecto a la semilla y a buscar el mejor terreno para que esta semilla pueda crecer y pueda dar fruto.
Por eso como iglesia nosotros debemos escoger el mejor terreno y cuidarlo de tal manera que ese terreno pueda ser un terreno fértil, productivo. Ahora, si nosotros queremos tener la certeza, tener la garantía, la seguridad de que estamos en un terreno perfecto, solamente debemos entender esto. Jesucristo es ese terreno. Jesucristo es esa tierra fértil. Jesucristo debe ser nuestro cimiento, nuestro fundamento. Él ya estableció la iglesia en sí mismo, es decir, Él ya sembró la semilla. Él ya la sembró. No nos tenemos que preocupar, es decir, esa parte ya es un avance, es decir, Él ya hizo esa primera parte por nosotros. Él consiguió el terreno, que es el mismo, y en sí mismo Él sembró la iglesia. Es decir, ya tenemos un terreno fértil, asegurado, ya nos lo dieron, ya es nuestro. Pero nosotros debemos permanecer en ese terreno. Debemos seguir en ese terreno, porque si nosotros estamos buscando otros terrenos, nos exponemos a destruir la iglesia. ¿Quiénes siembran plantitas en su casa? Sé que Angie siembra plantitas. ¿Quiénes más siembran? La hermana Águeda, Sonia, no, pues bastantes hermanas. Miren, ustedes no me dejarán mentir, ustedes tienen una plantita en una maceta, entonces ustedes agarran una semana y la tienen ahí y va a empezar a florecer. No, no me gusta la maceta, la agarro y la meto en otra, y a la semana la agarro y la meto en otra, y si usted coge esa plantita y cada semana le cambia de maceta, ¿cuándo se va a poner bonita esa plantita? Se va a demorar, a lo mejor sí, pero se va a demorar porque esté cambiándola de maceta en maceta, a no ser que la planta ya esté creciendo, necesite una maceta más grande y así. Pero cuando uno está cambiando de terreno y si usted no tiene la seguridad de que es un terreno bueno, pues se va a marchitar o va a destruir. Entonces nuestro terreno es Jesucristo y ya lo tenemos claro, nuestro fundamento, nuestro buen terreno es Cristo. No debemos buscar otros terrenos. Y esos otros terrenos, como por decir ejemplos, pueden ser denominaciones, liderazgos humanos, ideologías, filosofías, mandatos de hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Solo Cristo y su palabra, que es la que abona cada día ese terreno para la iglesia, es lo que necesitamos. Solamente eso. Entonces, como iglesia, nosotros, si estamos cuidando el terreno, tenemos que cuidar de que nos mantengamos en Cristo y en su palabra. Que no nos estemos desviando a una filosofía, a una ideología, a las normas de una denominación, aunque hacemos parte de una denominación, pero que eso no se imponga sobre la palabra. Que nuestras tradiciones como iglesia no se impongan sobre la palabra. Que el liderazgo humano no se imponga sobre la palabra. Es la palabra el terreno, es Cristo el terreno. Eso como primer punto, guardando o cuidando el suelo. Cuando hablamos de cuidar la vid, ¿qué es la vid en sí? No es las uvas no son la vid. La vid es en sí la planta. Y una descripción es que la vid o la cepa o la parra, que también se le conoce así, es una planta trepadora, leñosa, de la especie Vitis vinifera, cuyo fruto es la uva con la que se elaboran los vinos. En este sentido se suele afirmar que la vid es una mezcla de planta vivaz y árbol frutal, que cumple un ciclo anual de producción de frutos y un propio ciclo de vida. Es decir, ella en sí es un árbol, pero también es como una trepadora, porque si ustedes han visto los viñedos, les ponen como unos palitos, les hacen unos armazones y sí va creciendo el árbol, pero se va recostando sobre algo y termina siendo pues una formación muy bonita. Eso es la vid, la planta en sí. Ahora, cuando hablamos de la vid, estamos hablando propiamente de la iglesia, del cuerpo de Cristo. El terreno ya sabemos que es Cristo, la vid, la planta es el cuerpo de Cristo, la iglesia, las personas que componemos la iglesia. Y esta representaría la vid y nosotros debemos cuidarla al igual que el terreno. Ahora, la vid tiene muchos enemigos, al igual que los frutos están expuestos a las pequeñas zorras que vienen a dañarlos y a comerlos, destruyendo así la planta completamente, que eso ya lo vimos en Cantares. ¿Qué dice Juan capítulo 13, versos 34 y 35? Juan 13, 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora, entendiendo esto, todo aquello que ataque este mandamiento se consideraría una pequeña zorra que viene a destruir el viñedo. Todo lo que ataque este mandamiento del Señor Jesucristo, que es el mandamiento central y fundamental de la iglesia, se considera una pequeña zorra que viene a destruir, a atacar el viñedo. Hay cosas pequeñas, quizás no tan relevantes, que se convierten poco a poco en destructores de las relaciones y por ende afecta a la iglesia, destruyéndola también, así como las pequeñas zorras destruyen o destruían las viñas. Quiero leer Efesios 4, ya lo había leído una vez, pero voy a hacer otra vez la lectura. Efesios 4, rápidamente, todo el capítulo. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es un poquito más entendible. Escuchen por favor. Unidad en el cuerpo. Efesios 4. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don, especialmente mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a las iglesias: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Mire que tiene mucha relación con el proceso de la vid, de la maduración del fruto. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, los enemigos de la vida. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras.
Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Es un tremendo capítulo para la iglesia. 3 características que debemos cultivar y mantener siempre, según lo que nosotros vimos ahí en Efesios, cuando hablamos de cuidar la vida. El suelo es cuestión de que nos mantengamos en Cristo y en su palabra. Eso ya digamos que es poco más fácil de cumplir, pero esta parte de cuidar la vida es el punto central. Entonces hay 3 características positivas que debemos cultivar y mantener siempre: la humildad, el respeto y la paciencia. ¿Sí? Nosotros cuando hablamos de humildad debemos reconocer quiénes somos frente a Cristo, ubicar nuestro lugar y mantener un carácter humilde delante de Dios y de los demás. No debemos pretender ser más que alguien. La humildad no es que te vistas con ropa barata y que andes en bus o que no, bueno, que compres un carro que no ande ni media milla. Eso es un error, eso no es humildad. ¿Sí? Porque, o humildad es vivir en una casita que se está cayendo, que ni tiene piso, aparte de todo sucia. Eso no es humildad, eso es cochinada. No, humildad es la capacidad de, teniendo lo que tengo, no sentirme más que los demás. Ser una persona misericordiosa, generosa y no ver a nadie por encima del hombro. Eso es humildad. Escuchar también lo que me digan, aunque no estén correcto, aunque no estén diciendo la verdad, sencillamente actuar como actuaría Jesús. Eso es humildad. Y hemos confundido mucho esa palabra. También hablamos de respeto. Todos somos iguales delante de Dios. Cristo murió por todos nosotros de la misma manera. Él no murió por la hermana Águeda diferente a la muerte que tuvo por mí. No, Él murió por todos igual, por todos nosotros igual, de la misma manera, y nos ha ofrecido a todos la misma salvación por igual. Debemos respetarnos y tratarnos con misericordia. Ninguno de nosotros, siendo parte del cuerpo, debe sentirse más que otro. No importa tu condición económica o tus títulos profesionales o tus conocimientos del mundo. Todos debemos respetarnos sin importar cuál sea la condición de cada cual. Debemos respetarnos. Paciencia. Esta la necesito yo. No sé si ustedes también. Cada vez más. Paciencia, definitivamente considerando la paciencia que Dios ha tenido con nosotros, lo menos que nosotros debemos tener entre nosotros es paciencia. La paciencia, escuchen esto es importante. La paciencia no significa que aceptemos el pecado o el mal comportamiento o la falta de respeto entre hermanos, pero sí actuar con misericordia aún cuando nos exhortemos unos a otros. Porque es que a veces, si alguien te dice algo ofensivo y usted reacciona, dice, hermano, hágame el favor, no me falte el respeto, o eso no es cierto, o bueno, cualquier cosa. Entonces dicen, uy, y eso que es cristiano, le falta mucha humildad. Entonces ser humilde es sencillamente dejar que nos digan, que nos insulten. No, lo que nosotros debemos hacer es exhortarnos, pero con amor, con misericordia.
Y eso hace que nuestra paciencia se vaya formando y formando. Escuchen, vuelvo y lo repito, ser pacientes no significa que aceptemos el pecado o el mal comportamiento o la falta de respeto entre hermanos, pero sí actuar con misericordia aun cuando nos exhortamos unos a otros. Eso es importante y podemos resumir entonces, esas son 3 características positivas de lo que leímos en Efesios 4. Ahora podemos resumir en 6 las actitudes o comportamientos negativos que podríamos llamar entonces las pequeñas zorras, ya ahora sí entrando en el tema, cosas que nosotros podemos pasar inadvertidas, pero con el tiempo, si no se corrigen, van haciendo daño hasta destruir la viña. Y en esas entonces encontramos esta corta lista, son 6 solamente que identifico ahí. La crítica. La crítica es un sentimiento de inconformidad con todos y con todo. Entonces estamos criticando todo. Si está muy frío, si está muy caliente, si la banca está muy dura, si está muy blandita, si la luz está muy fuerte, si está muy bajita, si empezamos a tiempo o no empezamos a tiempo, si las canciones son así o asá. O sea, todo es un espíritu de crítica y el problema es que, bueno, yo critico, pero me quedo yo para mí calladito. O sea, yo estoy ahí y digo, no me gustó esa canción. Listo, ahí ya, es tu problema y tú eres el que te estás enfermando. ¿Sabes cuándo es el problema? Cuando somos peor que el virus. Que tú piensas eso y le dices al vecino, otra vez esa canción. ¿Cómo quedó de mal pintado? Hablando pues de cosas que nos competen, ¿no? Podemos decir cualquier cosa. Esa crítica es una pequeña zorra. Puede que nada más haya sido ahí un mero comentario de 30 segundos o algo, pero ya empezó a socavar una raíz. Ya empezó a socavar una raíz. Esa crítica va unida a la murmuración y al chisme. Esto, hermanos, Dios lo odia, lo detesta, lo prohibió. En la Biblia está prohibido eso. El chisme, la murmuración. Búsquenlo. Eso fue una prohibición al pueblo de Israel y por ende a nosotros nos alcanza. La murmuración, el chisme. La murmuración es cuando yo estoy, aunque esté diciendo cosas ciertas, estoy hablando de alguien que ni siquiera está presente. Aunque esté diciendo cosas ciertas. María y Aarón murmuraron de Moisés, porque Moisés tomó por mujer a alguien que a ellos no les pareció, o que, bueno, lean la historia, pero ellos murmuraron. Era cierto, Moisés estaba haciendo lo que ellos murmuraron, pero ellos no debían hacerlo, porque Moisés era la autoridad de ellos, aunque fueran hermanos, él era la autoridad espiritual. Murmuraron y tuvieron su castigo. Entonces la murmuración, Dios la odia, Dios la detesta, y esa murmuración es una pequeña zorra, porque es detallitos, no un comentario, una llamada, un mensaje de texto, donde nosotros nos estamos envenenando y estamos socavando las raíces de esta vid que es la iglesia. El chisme ya es cuando ya usted, como dice ahí, me enredó la pestaña. O sea, cuando usted ya se fue más allá y fue a inventar cosas que ni siquiera ha confirmado. No, es que imagínate que Pepita Pérez, imagínese que dejó al marido y se fue con otro. Yo la vi en el mall con otro. Resulta que ese otro era el primo que había llegado de México y ella estaba paseándolo porque el esposo estaba enfermo y hacía muchos meses no salía de casa. Y usted ya la vio y ya la enredó. O sea, eso, hermanos, eso son pequeñas zorras que vienen a dañar. La desobediencia a la palabra, desobediencia a las autoridades, es una pequeña zorra. Cuando usted siempre está queriendo llevar la contraria, cuando usted siempre está queriendo imponer su voluntad por encima de lo que la palabra nos está diciendo. La división es otra pequeña zorra. Cuando usted siembra cizaña, cuando usted siembra esa división, ese sentimiento negativo hacia otra persona. Entonces, usted está usted es amigo de una persona y llega otra a hablarle mal y ya usted como que lo empieza a ver raro. O sea, esa otra persona lo que hizo fue sembrar división, discordia, y muchas veces con murmuración y con chisme. La ofensa, cómo nos tratamos a veces, cómo nos hablamos a veces. Y eso es importante que tengamos claro, por eso hablábamos del respeto. O sea, la ofensa es algo que muchas veces nosotros nos hablamos tan feo entre hermanos, nos faltamos al respeto. Eso es una pequeña zorra.
porque pueden quedar corazones heridos, pueden quedar sentimientos ahí, y eso se va generando y va destruyendo, tarde que temprano, la vida. El no perdonar. Esto sí es algo que yo lo veo inconcebible. Es decir, ¿cómo es posible que un cristiano te diga a ti, no te perdono? O sea, eso para mí es inconcebible. Es que si a mí un cristiano o un pseudo cristiano me dice, no te perdono, yo tajantemente tengo que decir, no eres cristiano. No eres cristiano. Una cosa es decir, me siento mal, me siento ofendido, me siento triste contigo y en este momento no te puedo decir que te perdono. Reconozco que eres mi hermano y yo quiero trabajar en mi corazón para yo tener ese perdón contigo, pero por lo menos estás abriendo una puerta y reconociendo su vulnerabilidad. Pero si tajantemente te dicen no te perdono o actúan así, eso no, eso es una zorra que termina destruyendo. Este libro, se lo recomiendo, se llama Pecados Respetables de Jerry Bridge, Pecados Respetables. Dice, ¿será que los cristianos estamos tan preocupados por los pecados escandalosos de nuestra sociedad que hemos perdido de vista la necesidad de confrontar nuestros pecados más sutiles? Jerry Bridge retoma su tema favorito de la santidad y describe una docena de pecados específicos que se consideran tolerables y que tendemos a consentir en nuestra vida, tales como los celos, la ira, el orgullo, la ingratitud y el juzgar a los demás. Y es un libro muy bueno, yo lo leí y se los recomiendo. Confrontemos esos pecados que nosotros toleramos, porque a veces dejamos que esas pequeñas zorras convivan con nosotros y no las atacamos, no las cazamos, no las espantamos. Tarde que temprano van a destruir la vid, se los aseguro, hermanos. Y usted y yo somos responsables de cuidar esta vid de la que estamos hablando hoy, que se llama la congregación. Y por último, cuidar el fruto. Cuando hablamos de la iglesia, debemos entender que el fruto de la iglesia es un objetivo particular. ¿Cuál es el fruto de la iglesia? Si la iglesia ha sido establecida para revelar a Cristo y para alcanzar a todos con el evangelio de Jesús, entonces nuestro fruto debe ser reflejar a Cristo a través de nuestras acciones y ganar las almas con el mensaje del evangelio. Es decir, tenemos que cuidar el fruto. El fruto de la iglesia es reflejar a Cristo y ganar las almas con el mensaje del evangelio. Pero este fruto también puede ser destruido por pequeñas zorras. Una de esas pequeñas zorras es la lucha de poder. Cuando queremos sobresalir de los demás, aún haciéndoles daño. Entre hermanos, todos nosotros tenemos un propósito. Pero cuando usted se enfrasca en sobresalir por encima de los demás, aunque les cause daños, eso es una lucha de poder. Porque nosotros dentro de la iglesia todos somos iguales. Incluido nosotros como líderes. Es decir, Dios nos ha puesto a nosotros como líderes, como guías, para traerles a ustedes la palabra. Y nosotros tenemos una autoridad como líderes o como pastor delegada por Dios. Entonces, hay un sometimiento respetuoso de ambas partes. Yo debo someterme también a Dios. Ustedes se someten, no hacer mi voluntad. Estamos hablando de un trato de respeto. A eso hablo con ese sometimiento. Pero cuando hay una lucha de poder, cuando yo quiero figurar más que mi hermano, entonces si mi hermano viene un día y dice, ay hermano, yo traigo 3 peticiones de oración. El otro dice, yo traigo 5. O sea, ¿cuál es la motivación de tu corazón? Qué bueno que traigan más y más peticiones o que inviten a más y más personas. O sea, qué bueno, pero si tu carga es una lucha de poder por sobresalir del hermano, por sentirme más importante que él, eso está mal. Y eso hay mucho, esa lucha de poder. Es una zorra que destruye la iglesia. Otra de las cosas, la envidia. La envidia. Nunca nos alegramos de la bendición de los demás y tenemos deseos egoístas. Qué bueno que a mis hermanos les vaya bien y que tengan mejores cosas. A mí no me debe de producir a mí envidia eso, ni ningún sentimiento negativo. ¿Por qué? Porque es parte del crecimiento y de la bendición. Para todos hay bendición. Entonces no debemos tener envidia. ¿Por qué? Porque eso a la larga está afectando nuestro fruto.
afecta nuestro fruto como iglesia. Otra zorra, el desánimo. Y esta sí es una que esta no la hemos podido cazar, por lo menos en este país. Hay muchas. Cuando la comodidad nos lleva a la pereza espiritual. Cuando la comodidad nos lleva a la pereza espiritual. Es decir, cuando yo me siento tan cómodo en una congregación, tan cómodo, que ya me desconecto de mi propósito y entonces pierdo de vista el fruto que debo de dar. Ahorita en la pandemia creo que nos acomodamos demasiado y pues ya ni necesitamos ir a la congregación, porque ya vemos el servicio a la hora que sea, ya está en internet, o vemos cualquier servicio a la carta. Tú abres YouTube y encuentras predicadores, todos los que quieras a esta hora, todos transmitiendo en vivo, lo mismo en Facebook. Entonces ya comemos a la carta. Y nos acomodamos tanto que nos desconectamos del propósito de la iglesia. Eso es una zorra que está destruyendo la iglesia. Otra de las zorras que destruye la iglesia, la distracción. Cuando estamos más ocupados en la obra del Señor que con el Señor de la obra. Y entonces las iglesias se pueden llenar de activismo. Ahorita estamos, digamos que en una stand-by del activismo. Pero hay iglesias que tienen una cantidad de actividades y a la larga están esas actividades produciendo fruto. ¿O solamente nos estamos alimentando y disfrutando nosotros con nosotros y para nosotros? Y estamos guardando y acumulando nosotros, pero no estamos compartiendo y no estamos dando. La lucha de poder, la envidia, el desánimo y la distracción son pequeñas zorras que destruyen el fruto de la iglesia. ¿Cuál es la conclusión ya para terminar? Debemos tener muy claro cuál es nuestro propósito como iglesia e identificar claramente nuestros riesgos, que son esas pequeñas zorras, y evitar al máximo que ellas vengan a hacer daño a la viña. No es para nada sensato que si usted, como un viñador, ve una zorra ahí destruyendo la raíz y comiéndose el fruto, usted se quede ahí mirándola callado, porque entonces usted dice, pues que venga el dueño del viñedo y la mate, y pues yo, ¿para qué? O sea, a mí no me está haciendo daño, al fin y al cabo me van a pagar. Igual yo ya soy salvo, entonces pues que coma, todos tienen derecho a comer, que coma la zorra esa también. A ver, si tú estás viendo algo de lo que mencionamos acá suceder dentro de la congregación, como una pequeña zorra, hay que espantar esa zorra o cazarla, o sea, hay que actuar, no nos podemos quedar porque nos tomará cuenta el Señor de eso. Somos responsables de esta viña y debemos cuidarla para el Señor. Debemos obstaculizar el avance de las zorras y mantener la viña creciendo y dando fruto. Y termino con este versículo, solamente la parte B. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. ¡Qué vergüenza que nosotros le tengamos que dar esa excusa al Señor! ¡Qué vergüenza que nosotros tengamos que decirle, Señor, perdón, la viña que me diste, Getsemaní, no la guardé. Yo sí vi las zorras y todo, pero pues me relajé. Que el Señor nos ayude, porque hermanos, estamos en un tiempo para la iglesia, un tiempo muy crucial, un tiempo muy, no digo peligroso, porque esto estaba profetizado, pero sí un tiempo crucial de la iglesia, en la historia de Dios. Y usted y yo somos parte de este ahora. Y usted y yo somos responsables de lo que hagamos ahora. Y cuando partamos de este mundo a la presencia del Señor, que nosotros podamos estar satisfechos del trabajo que hicimos. Así sea poquito, pero lo hicimos. Eso es lo que usted y yo debemos cada día esforzarnos. Y no permitamos que estas zorras, pequeñas zorras, destruyan este viñedo que se llama la congregación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque nos hablas de una manera fuerte y contundente, pero necesitamos, Señor, entender cuál es nuestra responsabilidad con este viñedo que se llama congregación.
Y si nosotros estamos viendo esas pequeñas zorras hacer daño, que nosotros seamos responsables en atacarlas, en eliminarlas, en espantarlas, pero cuidar la viña, cuidar el fruto, cuidar de mantener el terreno fértil, de mantenernos en el lugar correcto. Que nosotros, Señor, cuando nos hablen de todas estas cosas, porque nos pasa mucho, nos dicen la envidia, la murmuración, el chisme, generalmente no pensamos en nosotros, inmediatamente estamos pensando en otra persona, en fulanito, en sutanito, en menganito, y eso es un error, porque esa palabra viene para nosotros mismos, y nosotros debemos identificar si nosotros estamos permitiendo esas zorras también haciendo daño en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos ayudes, Padre, para ser responsables con esta tarea que nos has encomendado. Gracias, Señor. Te pedimos una bendición también en esta hora por estas ofrendas, estos diezmos que tomamos, Señor. Sabemos, Padre, que es la manera en cómo nosotros podemos agradecerte a ti todas tus bendiciones y entender también que nosotros solamente somos administradores, que tú eres el dueño de absolutamente todo. Por eso nosotros presentamos estas ofrendas con gratitud y obediencia delante de ti. Te pedimos sabiduría para quienes las administren, Señor, y que puedan realmente reproducirse en más almas y en más avance para tu iglesia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, yo sé que hoy muchos de ustedes andan muy animados porque hoy en este país viene un evento importante. Cuídense, es lo único que les digo, cuídense. Cuídense porque yo me preocupo también. A veces pienso, voy a quitar el Facebook de todos para no ver cómo no se están cuidando muchos y yo me preocupo. Entonces solamente les digo con amor, disfruten, pero cuídense, hermanos. Y disfruten este día.